la sequía, el exceso de lluvias, o cualquier causa que disminuyera la producción de algodón tenía efectos irreparables en la vida de las comunidades originarias del Gran Chaco durante el siglo pasado. Al no haber alternativas económicas, aún sujetas a la explotación y a la mera subsistencia, la única posibilidad era la emigración. Y la emigración solo podía ser hacia el sur, hacia las regiones más ricas y desarrolladas de la pampa húmeda. Estas emigraciones, periódicas y limitadas, cobraron una agudeza inusual a partir de 1980, luego de la llamada conquista del impenetrable, encarada por los interventores federales, coroneles Antonio Facundo Serrano y José Ruiz Palacios, cuando el Chaco fue afectado por inundaciones sin precedentes. A la clase política que gobernaba la provincia no le interesó asistir a los compi, ni brindarles posibilidades de desarrollo autónomo. Su única oportunidad de supervivencia pasa por la agricultura, y esto implicaba restituirles tierras, impensable para la dominante concepción terrateniente. La situación, ya crítica, de los indígenas chaqueños sufrió un deterioro terminal en los años 90. En primer lugar, la expansión de la frontera algodonera y la sojización regional hizo que se los expulse de la poca tierra que aún disponían. En segundo lugar, y mucho más importante, la difusión del uso de cosechadoras mecánicas los hizo totalmente prescindibles para la agricultura. Durante largo tiempo no fue rentable para los latifundistas el uso de cosechadoras mecánicas. Las que existían, además de ser mucho más caras que la mano de obra indígena, no eran apropiadas para las variedades de algodón que se cultivan en el Chaco. Las políticas neoliberales aplicadas a la economía y la integración del Mercosur posibilitaron la importación de maquinarias y de tecnología desde Brasil a muy bajo precio. Así, para mediados de la década toda la recolección estuvo mecanizada. Para las comunidades indígenas esto significó el holocausto. Sería una tarea interminable la de describir todas las violencias, atropellos y engaños que utilizaron los terratenientes que gobernaban el Chaco a fin de sacarse de encima a los indios, cuyas tierras usurpaban para negociarlas con amigos y cómplices, y que hasta entonces los habían enriquecido. Todo esto, por supuesto, justificado ideológicamente, en el más crudo e inconfesado racismo. Si a la violencia lisa y llana se le puede oponer algún tipo de resistencia, y los indios llevan muchos siglos resistiendo, es muy difícil resistir el hambre. Y es más difícil aún que los hambrientos puedan, por sí solos, salir del marasmo. Las comunidades indígenas fueron cercadas por la penuria, y la única salida que se les ofreció fue la de la emigración forzada. Si algún día llegara a escribirse la historia de los ancestrales nativos del Chaco, los años que van de 1990 a 2000 serían llamados los del Gran Éxodo. La solución final para el problema aborigen se resolvió de una manera simple y económica, pagándoles el pasaje o arrastrándolos por la fuerza a todos los que quisieran irse hacia el sur. A pie, en ómnibus, en camiones, en trenes de carga, y también en vagones para ganado, arrendados a tal efecto por el gobernador Rolando Taubinas de Acción Chaqueña, el partido provincial de Ruiz Palacios, y luego, por Ángel Rozas de la Unión Cívica Radical, llegaron los compi a las grandes ciudades del sur, llevando consigo solamente la tuberculosis crónica, la desnutrición, el mal de Chagas, la escabiosis, el dengue y otros bagajes por el estilo. Adelante radicales, adelante sin cesar, viva el código del Partido Radical. This is the barrio in Argentina that the Tobas call home. The Tobas are an Indian tribe that live in utter poverty and have been neglected and forgotten by their own country. But God has not forgotten them and has heard their prayers. Llegaron los compi a las grandes ciudades del sur, llevando consigo solamente la tuberculosis crónica, la desnutrición, el mal de Chagas, la escabiosis, el dengue y otros bagajes por el estilo. No lo hicieron en busca de trabajo ni para una instalación permanente, sino simplemente en busca del refugio y la asistencia que no contaban en su lugar de origen. Muchos retornaron al Chaco cuando mejoraron las condiciones. Otros se quedaron, ubicándose en terrenos baldíos de la ciudad. En el barrio Empalme Graneros, uno de los más pobres, se instaló el núcleo principal. En Rosario, los Tobas pudieron acceder a algún grado de asistencia médica en los hospitales públicos, sus hijos lograron alimentación diaria en los comedores escolares, y también pudieron acceder a alguna ración otorgada por el gobierno municipal.
Más que asistencia social, esto era una miserable limosna, pero representaba mucho más de lo que estaban acostumbrados a recibir en el Chaco de los 90. Usted sabe que cuando nosotros llegamos la gente no nos conocía de que somos Toba, ni que somos las razas indígenas, sino que somos indicados como chaqueños, ¿no? Porque había muchos chaqueños que vinieron igual, nosotros también somos chaqueños, sin embargo nosotros somos indígenas. Y bueno, a veces cuando le explican a los chicos, ¿qué es Toba? No sabe cómo explicarle. Me presento, bueno, yo soy Toba. Más que asistencia social, esto era una miserable limosna, pero representaba mucho más de lo que estaban acostumbrados a recibir en el Chaco de los 90, de forma tal que el acceso a estos bienes favoreció su instalación permanente en la urbe del litoral. Como consecuencia de todo lo anterior, Rosario resultó ser uno de los lugares preferidos para la nueva radicación, luego del gran éxodo de los años 90, que hizo surgir en muy poco tiempo grandes campamentos de refugiados. Y ser Toba significa como una raza de indio, y según los rosarinos les discriminan porque son indios, dice. Es difícil estimar el número exacto de tobas que llegaron en total, ya que muchos se separaron de sus comunidades y optaron por vías individuales para la subsistencia. En estos casos es frecuente que se niegue la propia condición de indios, como si se tratara de un estigma vergonzoso. Como fuere, podemos estimar en, por lo menos 20.000 los tobas que, viviendo en comunidad, hoy están radicados en Rosario. El hecho de elegirla como uno de los principales lugares de asentamiento se debe básicamente a dos razones. En principio, Rosario es la urbe más cercana a la región chaqueña, y posee una estructura social lo suficientemente abierta como para no rechazar frontalmente a los recién llegados. En otros pueblos y ciudades no se les permitió asentarse, o, directamente, se los expulsó embarcándolos de nuevo hacia el Chaco. En Rosario, donde la población desciende de inmigrantes de diversos orígenes, llegados en épocas relativamente recientes, los compi no fueron bien recibidos pero tampoco expulsados. El entonces intendente rosarino, el correligionario de Rozas y de Tauguinas, el vasco Sandizaga, como los gobernadores de Santa Fe, los justicialistas Carlos Reutemann y Jorge Obeid, intentaron infructuosamente que Tauguinas, en una primera instancia, y Rozas luego, desistiesen de semejante dispositivo de expulsión de comunidades originarias destinadas a otra subsistencia, por ellas, desconocida, la supervivencia urbana. Por otra parte, existía ya un antecedente de población com, asentada bastante antes.
En las décadas del 50 y 60, un núcleo importante de originarios habían llegado desde el Chaco a Rosario, atraídos por la prosperidad industrial que la ciudad tenía en ese entonces. Se ubicaron en el barrio San Francisquito, en las márgenes de la ciudad. Si bien este grupo logró en gran medida integrarse al resto de la población, no por eso perdió su identidad étnica, ni su relación con el lugar de origen. Los lazos de parentesco son muy firmes entre las poblaciones indígenas, puesto que en las precolombinas sociedades aborígenes sin Estado, todo el sistema político de control social y de redistribución económica tenía como base la estructura parental. Las redes familiares entre los compi de Rosario y los del Chaco permanecieron vigentes y, en los momentos de catástrofe económica, actuaron como redes de solidaridad social elemental. Los recién llegados pudieron y acentuada contar con un mínimo de ayuda de parte de los afincados en Rosario 30 o 40 años antes. En síntesis, los tobas llegaron masivamente, expulsados y embarcados en trenes de carga del ferrocarril General Belgrano, durante las gobernaciones de Rolando Taubinas y Ángel Rozas. Sutiles discípulos de dos presidentes de la nación, también republicanos, democráticos, cívicos y radicales. Hipólito Yrigoyen, entre 1919 y 21, con represiones y asesinatos de indígenas y gringos anarquistas en la inmensa maderera y taminera La Forestal, y al unísono, en el ingenio Las Palmas del Chaco Austral, que tenía todo su directorio formado por miembros de la represiva y explotadora Liga Patriótica Nacional. Taubinas y Rozas, también émulos de otro radical, Marcelo Torcuato de Alvear, quien en 1924 era el presidente argentino durante la feroz masacre de Napalpí, que exterminó centenares de aborígenes de las etnias Com, Mocoit y Guaraní, como también a algunos gringos y criollos.